Menuda historia os traigo hoy. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial y bienvenidos a un vídeo sobre el caso de Ashley Reeves. Ashley era una chica de 17 años, iba al instituto y vivía en un pequeño pueblo de Illinois llamado Millstadt, donde vivía con sus padres y con su hermana pequeña Casey. Ella le iba bien en la escuela, era una chica bastante extrovertida, amigable, ¿vale? Tenía muchos amigos, tenía además una sonrisa que era como muy contagiosa, entonces no tenía problemas para eso. Y además tenía un novio que se llamaba Jeremy, el cual era un chico serio, responsable y a sus padres le encantaba. Les caía bien, les gustaba ese chico. Ashley tenía muchas ganas de graduarse, estaba con muchas ansias esperando la graduación, incluso ya había pensado lo que iba a hacer después, a pesar de que aún le quedaba un año. Pero lo que no sabía es la horrible experiencia por la que tendría que pasar y increíble, casi cuesta de creer, lo que le sucedería antes de esa graduación. El 27 de abril del año 2006, un jueves, por la mañana Ashley le dijo a sus padres que iba a hacer una entrevista de trabajo en Fairview Heights, que era una ciudad que estaba a unos 20 minutos de Millstadt, donde vivía ella. También le dijo a sus padres que después de esa entrevista de trabajo iría a jugar un rato a básquet y estaría en casa para las 10 de la noche, que era como el toque de queda que le habían puesto a ella. Jeremy, el novio de esta chica, le había dejado su coche para que pudiese ir a hacer la entrevista, entonces esta chica se fue de su casa con ropa de repuesto también y se fue con ese coche de Jeremy a las 3:30 pm. Eran las 10:30 pm y Ashley aún no había vuelto a casa, había pasado media hora más del toque de queda que sus padres le habían impuesto. Esto no era habitual en Ashley. Ashley era una chica responsable, era buen estudiante, era buena chica. Entonces Michelle, que era la madre de Ashley, preocupada porque no había señal ni rastro de su hija, porque la llamaron y no contestaba, ni enviaron mensajes, tampoco respondía, le preguntaron a su hermana pequeña si sabía dónde estaba, si había hablado con ella o algo, y esta hermana pequeña le dijo a sus padres que no había hablado con ella, no la había visto desde que Ashley la había dejado en la escuela, a la mañana. La hermana también le había dejado muchos mensajes y le había llamado, pero no le respondía, entonces la madre, ya muy preocupada, llamó inmediatamente a la policía, a la oficina del sheriff de St. Clair County. Esta oficina, había recibido muchas llamadas, se caracterizaba por recibir siempre muchas llamadas de madres y padres preocupados por sus hijos adolescentes que habían desaparecido. Ellos lo investigaban, pero a las pocas horas aparecían esos adolescentes perdidos que simplemente se habían escapado de casa unas horas, para estar con otros amigos, hacer lo que sea, y luego aparecían sanos y salvos. Pero esta vez, ante el tono de preocupación tan bestia que detectaron los policías a través del teléfono de la madre de esta chica, la vieron tan preocupada que inmediatamente empezaron a investigar esto. Pocos minutos o una hora después de esta llamada, la policía ya salió en búsqueda de esta chica. 8 horas después de empezar la investigación, encontraron el coche de Jeremy aparcado en Leatherman Park, que era un parque que solían frecuentar muchos adolescentes de la zona, de esa ciudad, y Ashley se la veía normalmente ahí, porque también había una pista de básquet muy popular, que siempre se usaba. Podía ser posible que Ashley hubiese pasado por ahí, al menos si no estaba ahí, que hubiese pasado por ahí. Cuando los policías llegaron a esta zona es cuando vieron el coche del novio ahí, pero cuando llegaron a ese coche estaba abandonado, no había nadie dentro y no había ninguna señal extraña de que algo pudiese haber pasado ahí. Ese parque estaba más o menos a medio camino entre donde tenía Ashley que hacer la entrevista de trabajo y su propia casa, que estaba a unos 15 minutos de la casa de Ashley. Pero entonces los investigadores encontraron la bolsa de Ashley dentro del coche, donde llevaba la ropa de básquet, de jugar a básquet, que es la que tendría que haber usado en caso de que hubiese jugado a básquet, pero estaba ahí dentro. Entonces no se había cambiado de ropa y no había jugado a básquet como le había dicho a sus padres que haría después de la entrevista. Entonces rápidamente los investigadores y la policía empezaron a ver que este no era el típico caso de rebelión adolescente, de que se había No, algo muy raro estaba pasando aquí. Esto era un caso de persona desaparecida. El primero en ser interrogado obviamente fue el novio, Jeremy, el cual fue llevado a comisaría, pero después de hacerle unas preguntas rápidamente vieron que este chico no estaba involucrado en su desaparición, vieron que era un libro abierto, que era buen chico, que tenía una coartada sólida y que su historia encajaba con lo que les había dicho de que le había dejado el coche para que fuese a la entrevista de trabajo, etc. Los detectives preguntaron por qué Ashley se iría a jugar siempre a básquet a este parque que estaba tan lejos de su casa cuando tenía uno en su mismo vecindario, a no ser que estuviese viéndose con alguien. Mientras los detectives seguían investigando la desaparición de esta chica, Michelle, la madre, llamó a la compañía de su teléfono, del de su hija, pero como era menor de edad y estaba a nombre de su madre, para que le diesen información de todas las llamadas, de quién había llamado a esta chica, sobre todo las últimas llamadas que había hecho. Michelle empezó a ver un número que se repetía varias veces, desconocido, ya no lo conocía, entonces Michelle llamó a este número y contactó con un chico de 26 años, llamado Samson Shelton. Michelle le preguntó a Samson si había visto a Ashley o había oído dónde podía estar Ashley. Él dijo así abruptamente, no, y antes de que Michelle pudiese seguir preguntándole, colgó el teléfono.
Pero por suerte Ashley mantenía informadas a sus amigas y amigos de su vida privada. Y lo que estos amigos le contaron a los detectives sobre Ashley y este chico estremeció a Michelle. Según los amigos de Ashley, Ashley estaba teniendo no una sino dos relaciones al mismo tiempo. Estaba en una relación amorosa también, aparte de con Jeremy, ¿no? El chico del principio. Esa era su relación pública, que todo el mundo conocía, pero luego estaba esa relación secreta con este otro chico, Samson, de 26 años, por tanto, ilegal, y les dijeron que Ashley tenía planes de encontrarse con él el día de jugar un partido de básquet y encontrarse con él el día que desapareció. Samson era un profesor de educación vial y también era entrenador, hacía las clases de gimnasia en un instituto cercano, y además también era luchador de wrestling, es decir, de lucha libre. No era ni mucho menos lo suficientemente bueno como para estar, yo que sé, en la WWE, por ejemplo, o esos que salen en la tele, pero sí a nivel local hacía lucha libre. Casualmente su apodo, ¿vale?, de luchador era The Teacher, el profesor. Algunas chicas, estudiantes, alumnas de este profesor, decían que era mono, pero luego había otras que decían que era raro y siniestro, y que también era bastante creído. Los detectives descubrieron que Samson había sido profesor de Ashley en 2001, en séptimo grado, y luego que habían vuelto a conectar, ¿vale?, en febrero de 2006, es decir, 2 meses antes de que ella desapareciese. Normalmente ellos se veían en ese parque donde fue encontrado el coche abandonado del otro novio de esta chica, y entonces ya estamos hablando de que es viernes 28 de abril, Ashley lleva desaparecida toda una noche entera, entonces evidentemente los detectives fueron al instituto donde Samson estaba enseñando y lo cogieron para interrogarle. Rápidamente vieron y notaron que este hombre estaba involucrado en su desaparición. Primero, Samson en el interrogatorio mantuvo una actitud calmada, como si no fuese con él la cosa. Era amigable, educado, incluso estaba colaborador con ellos. Pero a medida que los investigadores empezaban a apretar más y más y más y más, las verdades empezaron a salirse de su boca. Cuando le preguntaron sobre la relación que tenía con Ashley, él lo negó todo y dijo que no sabía por qué estaba ahí, que no tenía ninguna relación con ella y que simplemente eran amigos que jugaban a básquet. Samson intentó decirles que Ashley había estado obsesionada con él, que la relación era simplemente platónica, que no era real, que era Ashley que estaba obsesionada con él. Pero cuando los investigadores le dijeron que los amigos de Ashley, habían dicho que la relación era muy real, no era platónica y que incluso habían conectado, este hombre se puso aún más nervioso. Unas cuantas horas después, ¿vale?, de interrogatorio con los investigadores apretando más y más y más cada vez, finalmente aceptó que no solo salía con ella, había tenido relaciones con ella y que además había estado con ella el 27 de abril, el día que había desaparecido. Les dijo que lo que había pasado es que estaban los dos en el coche, muy íntimos y tal, y había empezado a tener una discusión muy fuerte con Ashley. Él estaba en el asiento del conductor y ella en el del copiloto. Según lo que dijo él quiso terminar la relación, pero Ashley se enfadó mucho con él y empezó a gritar. Entonces rápidamente le dijo que se bajase del coche. Ashley se negó y entonces dijo que a la fuerza la sacó del coche y la dejó en la carretera donde él se fue después. Pero los investigadores no se creían una sola palabra de lo que les decía este hombre. Ashley llevaba desaparecida 30 horas y el tiempo se estaba agotando. Pero después los investigadores le empezaron a decir a este hombre la decepción tan grande que su abuela, porque este hombre vivía con su madre y con su abuela, la decepción tan grande que la abuela se llevaría con lo que había hecho, y entonces fue cuando este hombre se rompió, ¿vale?, empezó a llorar y confesó todo. Llevaban más de 12 horas de interrogatorio, pero lo que este hombre les contaría a los investigadores los dejó fríos. Según lo que este hombre dijo, no solo la sacó del coche y la dejó fuera y se fue, sino que, como no se quería bajar del coche Ashley, este hombre la puso en un candado así con el brazo para intentar sacarla del coche a la fuerza porque ella no quería. Pero fue entonces cuando el hombre oyó un sonido, como un crack del cuello de Ashley. Entonces rápidamente este hombre la soltó, miró qué había pasado, obviamente se asustó, ¿no? Y entonces cuando la soltó, ella simplemente se cayó hacia adelante así, ¿vale?, como inconsciente además, y le había roto el cuello. Entonces no se le aguantaba el cuello, se caía hacia adelante, así, hacia los lados. Entonces el hombre, para comprobar si estaba muerta o no, le cogió de los pelos, ¿vale? Entonces la miró así a ver si estaba viva, y sí, seguía viva, estaba respirando. Y fue en este preciso momento, mientras la estaba mirando, que decidió que la iba a matar. ¿Vale? Entonces empezó a asfixiarla con sus 2 manos con mucha fuerza durante más de 7 u 8 minutos. Pero vio que la chica no moría, seguía viva. Entonces, muy cansado él ya, dejó ya de intentar sofocarla, entonces cogió el cinturón, se lo enrolló en el cuello de la chica y lo intentó de nuevo. Empezó a estirar con mucha fuerza, pero después de un rato haciéndolo, la chica aún seguía viva. Os tengo que recordar que este hombre hace pro wrestling, ¿vale? Es decir, es un luchador
No es que fuese súper bueno, de los mejores y tal, pero según decían era un hombre que era grande y tenía mucha fuerza. Y no conseguía asfixiarla. Entonces, ¿qué hizo? Volvió a enrollarle el cinturón una vez más alrededor del cuello y esta vez haciendo palanca con el pie apoyado en la puerta, ¿vale? Para que pudiese hacer más fuerza, empezó a estirar y a estirar y a estirar hasta que finalmente vio que ya estaba muerta, que no respiraba. Y entonces fue cuando la llevó a Citizens Park, ¿vale? Otro parque que estaba cercano a donde estaban, y la dejó ahí adentro en el bosque. Acabando esta terrible confesión con los policías, Samson acordó llevarles para decirles dónde estaba el cuerpo de Ashley. Pero como durante esa noche había llovido, cuando llegaron al parque, Samson no recordaba dónde había dejado el cuerpo, o no quería recordarlo. Quizás no quería decírselo. Quizás solo estaba simulando no acordarse. Todos los detectives, policías que estaban ahí investigando con linternas empezaron a buscar por más de 30 minutos, empezándose a preguntar si todo esto era un truco de este hombre o de verdad la chica estaba ahí. Hasta que finalmente la encontraron. Estaba ahí, tumbada, con las manos sobre el pecho, la lengua se le salía de la boca a causa de todas estas asfixias que había sufrido, y tenía cientos de picaduras de insectos por todo su cuerpo. Los detectives la vieron en muy mal estado, pero cuando menos se lo esperaban, de repente las manos de Ashley se empezaron a mover. Entonces su pecho empezó como a levantarse un poco por la respiración. Ashley estaba viva. Había pasado por lo que había pasado, la habían intentado matar 3 veces, la habían abandonado inconsciente con el cuello roto durante más de 30 horas de noche en un bosque, con frío, con lluvia, y seguía viva. Los primeros auxilios llegaron rápidamente a la escena y la llevaron al hospital más cercano, donde fue inducida a un coma. Los médicos le dijeron a los padres de Ashley que se preparasen para lo peor, que era muy posible que esta chica no sobreviviese a lo que le había pasado, ¿vale? Que la habían inducido en un coma para salvarla, pero no era muy probable que se despertase de ese coma, pero se acabó despertando. Samson fue arrestado y acusado de intento de asesinato en primer grado. Fue condenado con 20 años de prisión. Hoy en día Samson sigue en prisión, pero el 22 de abril de 2024 podrá pedir libertad, a ver si se la dan o no. Se demostró que era un narcisista, ¿vale? Como muchas chicas habían dicho que lo era, ya que no mostró ningún tipo de remordimiento por lo que le había dicho a Ashley, nunca le pidió perdón. Como os he dicho, Ashley se pudo recuperar de todo esto, ¿vale? Se despertó del coma, no podía recordar el día donde había pasado ese accidente, ¿vale? Con Samson, pero eso no le impidió que pudiese seguir adelante con su vida. Solo unos meses después de despertar del coma, Ashley volvió a aprender a hablar, comer y beber. Un año después se graduó por fin del instituto, como tanto ella había soñado, y comenzó a trabajar como voluntaria en un centro de prevención contra la violencia. Hoy en día Ashley tiene 32 años y 2 hijos y lleva una vida feliz. Y hasta aquí este caso, espero que os haya gustado. Es impresionante todo la pesadilla por lo que tuvo que pasar esta chica, más de 30 horas debatiéndose entre la vida y la muerte, varias veces además, pero lo importante es que al final se recuperó, demostró tener una fuerza no solo física sino mental también sobrehumana, también mucha suerte, por supuesto, no podemos decir que no. Si sois nuevos en el canal, estáis más que bienvenidos y bienvenidas a suscribiros, podéis dejar un like a este vídeo si os ha gustado, y aquí tenéis un par de casos más que os pueden parecer interesantes. Un saludo y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.